El comienzo de algo extraordinario. ¿Conocen esa sensación cuando parece que la vida ha decidido poner a prueba todos tus límites a la vez? Cuando llega una mala noticia y justo detrás, otra, aún peor, se presenta. Es como descubrir una enfermedad grave y al mismo tiempo ver cómo tu matrimonio se desmorona. O cuando pierdes a alguien que amas y en medio de tu duelo descubres una traición. Al final, la vida siempre encuentra la manera de convertir una caída en un renacimiento. Y a veces, lo que parece el peor momento es solo el comienzo de algo extraordinario. El silencio en la sala era tan pesado como el plomo. Elisa Cortés sostenía el sobre médico con manos temblorosas, aún procesando las palabras que resonaban en su mente como un susurro lejano y cruel. Cáncer en etapa avanzada. 48 años de vida, 20 de ellos con Eduardo. Y ahora esto. El diagnóstico aún le quemaba en la garganta, como un grito atrapado, pero no tuvo tiempo ni de procesar la noticia cuando escuchó la voz fría de su marido cortar el aire como una hoja. Elisa, necesitamos hablar. Eduardo Hernández estaba en el umbral, con los brazos cruzados. Su rostro, una máscara de indiferencia que ella no reconocía. 20 años de matrimonio, y nunca había visto esa mirada vacía, esa postura distante. Su corazón se aceleró, no por la enfermedad que acababa de descubrir, sino por la frialdad que irradiaba el hombre que había jurado amarla para siempre. Claro, cariño, yo también tengo algo importante que contarte. Elisa intentó sonreír, escondiendo el sobre detrás de su espalda, como si pudiera ocultar la realidad que acababa de descubrir. No, la palabra fue seca, cortante. Eduardo no se movió del umbral. Yo hablaré primero, y no es una conversación, Elisa. Es una decisión. Su mundo se detuvo, literalmente se detuvo. El reloj de la pared continuó su tic-tac hipnótico, pero para Elisa, el tiempo se congeló en ese instante. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba en la oficina cuando cerraba tratos, cuando tomaba decisiones irreversibles. Pero nunca, jamás lo había usado con ella. Eduardo, ¿qué está pasando? Su voz salió más débil de lo que pretendía, casi un susurro. Él suspiró, como si estuviera cansado de una conversación que ni siquiera había comenzado. Ya no puedo más, Elisa. No puedo fingir que todavía siento algo por ti. No puedo fingir que este matrimonio todavía tiene sentido. Las palabras cayeron sobre ella como piedras, una por una, cada sílaba encontrando su objetivo y destrozando algo dentro de su pecho. Elisa sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en el brazo del sofá. El sobre médico se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un sordo golpe. ¿Fingir? La palabra salió ahogada. Eduardo, nosotros somos felices. Tenemos nuestros problemas, como toda pareja, pero... ¿Felices? Él se rió, pero no había humor en el sonido. Era una risa amarga, cruel. Elisa, ¿cuándo fue la última vez que me miraste y viste deseo en mis ojos? ¿Cuándo fue la última vez que te miré y sentí que mi corazón se aceleraba? Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Porque en el fondo, ella lo sabía. Sabía que habían pasado meses, tal vez años, desde que vivían como compañeros de piso educados. Sabía que sus conversaciones se habían vuelto superficiales, que los besos eran mecánicos, que el amor se había convertido en costumbre. Quiero el divorcio, Elisa. La frase explotó en el aire como un disparo. Elisa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, todo el aire abandonando sus pulmones de golpe. El sobre en el suelo parecía gritar el diagnóstico, el que ni siquiera había tenido la oportunidad de compartir.
¿Y ahora? Ahora ya no importaba. Pero, ¿por qué ahora?, logró preguntar, con la voz quebrada. ¿Qué cambió? Podemos hablar, podemos intentarlo. Nada cambió, Elisa. Ese es el punto. Eduardo finalmente se movió, caminando hacia la ventana y mirando hacia afuera, como si ya no pudiera mirarla. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de despertar todos los días junto a alguien que se ha convertido en una extraña. Estoy cansado de sonreír cuando no siento nada. ¿Una extraña? Su voz subió una octava. El dolor se convirtió en algo más cálido, más peligroso. Eduardo, soy tu esposa. Dediqué 20 años de mi vida a ti, a nuestro matrimonio. Y te estoy agradecido por eso. Se dio la vuelta, y por primera vez, Elisa vio algo parecido al remordimiento en sus ojos. Pero duró solo un segundo. Pero la gratitud no es amor, Elisa. Y ya no puedo vivir una mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa miró al hombre que amaba, buscando alguna señal del Eduardo que conocía, del hombre que le propuso matrimonio en una noche estrellada, que lloró de emoción en el altar, que prometió estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Pero todo lo que vio fue a un extraño con un traje caro y un corazón frío. ¿Hay alguien más? No fue una pregunta. Fue una afirmación que salió de sus labios, como un suspiro resignado. Eduardo vaciló. Por un momento, solo un momento, ella vio la máscara deslizarse. «Eso no importa ahora». «Claro que importa». Elisa se levantó, la ira finalmente superando el dolor. «Importa mucho. Estás destruyendo 20 años de matrimonio y me dices que no importa». «Elisa, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil?» Ella se rió, pero fue un sonido histérico, desesperado. ¿Para quién, Eduardo? ¿Para ti? Porque para mí ya es imposible. Él suspiró de nuevo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que ella conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba impaciente, cuando quería terminar una conversación incómoda. «Los papeles están listos. Mi abogado te contactará mañana. Yo me quedaré en un hotel por ahora». Elisa sintió que su mundo colapsaba a su alrededor. No era solo su matrimonio lo que estaba terminando. Era toda su vida, toda su identidad. Durante 20 años había sido la esposa de Eduardo Hernández. ¿Y ahora? Ahora ya no sabía quién era. «Eduardo, espera». Ella dio un paso hacia él, con la mano extendida. «Yo tengo algo que decirte, algo importante». Pero él ya se dirigía a la puerta, sus llaves del coche tintineando en su mano. «Elisa, no queda nada de qué hablar. Es mejor así para los dos». La puerta se cerró con un suave clic, pero para Elisa sonó como el ruido de un ataúd siendo sellado. Se quedó allí, congelada en medio de la habitación, mirando la puerta por la que acababa de salir el amor de su vida. El sobre médico permaneció en el suelo, el diagnóstico que lo cambiaría todo ahora irrelevante ante la devastación que acababa de ocurrir. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, Elisa se agachó y recogió el sobre. Las palabras del médico resonaron en su mente. «Comenzaremos el tratamiento de inmediato. Con quimioterapia y el apoyo de su familia, tenemos una buena oportunidad». Apoyo familiar. Elisa se rió, un sonido roto y vacío. ¿Qué familia? El hombre que se suponía que debía estar a su lado durante el momento más difícil de su vida, acababa de abandonarla. Y ella ni siquiera había logrado contarle sobre la enfermedad. Quizás era mejor así. Quizás era una señal del destino. Si Eduardo ya no la amaba, si se había convertido en un extraño para él, entonces ella enfrentaría esto sola, como siempre lo había hecho, como siempre había tenido que hacerlo.
Elisa se desplomó en el sofá, con el sobre apretado contra su pecho, y por primera vez en 20 años, realmente lloró. Lloró por la enfermedad que la esperaba, por el matrimonio que había terminado, por el futuro incierto que se abría ante ella como un abismo oscuro y aterrador. Pero en lo más profundo, una pequeña llama aún brillaba, una llama que ni el cáncer ni el abandono podían extinguir. La llama de la supervivencia, de una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Y esa llama, Elisa aún no lo sabía, sería la luz que la guiaría a través de la oscuridad que estaba por venir. Si estuvieras en el lugar de Elisa, ¿qué harías con la noticia del diagnóstico y el divorcio al mismo tiempo? ¿Te rendirías o encontrarías la fuerza para luchar? Deja tus pensamientos en los comentarios. El doctor y el comienzo de una nueva esperanza. 3 semanas después, Elisa estaba sentada en la sala de espera del Hospital San Rafael, observando a la gente a su alrededor. Había una anciana tejiendo con manos temblorosas, un hombre de mediana edad, hojeando una revista sin leerla realmente, y una joven madre, tratando de calmar a un bebé que lloraba. Todos compartían algo en común: el miedo a lo desconocido, la frágil esperanza de que todo saldría bien. El olor a desinfectante mezclado con café de la máquina expendedora creaba una atmósfera peculiar, casi reconfortante en su familiaridad. Elisa se había acostumbrado a ese ambiente en las últimas semanas. Las citas, los exámenes, las explicaciones médicas que sonaban como un idioma extranjero. Y todo, sola. Eduardo no había regresado a casa desde esa noche. Ella se había enterado por un amigo en común que él vivía en un ático en la ciudad. También se enteró por la misma fuente de información no solicitada, que se le veía con una mujer más joven en restaurantes caros. El dolor de la traición seguía ahí, palpitando como una herida mal curada. Pero Elisa tenía cosas más importantes de las que preocuparse ahora. ¿Elisa Cortés? La voz de la enfermera interrumpió sus pensamientos. Sí, soy yo. Elisa se levantó, ajustando su bolso en el hombro. Dentro, además de los documentos médicos, había una bufanda de seda que su madre le había dado años atrás. Aún no necesitaba usarla, pero sabía que pronto sería necesaria. El pasillo del hospital era largo y estaba muy iluminado, con cuadros abstractos en las paredes, en un intento de hacer el ambiente menos clínico. Elisa caminó junto a la enfermera, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. Era extraño cómo los sonidos se amplificaban allí, como si el hospital fuera una caja de resonancia para todos los miedos y esperanzas que contenía. ¿Primera sesión de quimioterapia?, preguntó la enfermera con una suave sonrisa. Sí, Elisa asintió, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Estoy un poco nerviosa. Eso es normal, pero verá que no es tan aterrador como parece. Y el doctor Mateo es excelente. Está en buenas manos. El doctor Mateo. Elisa había oído hablar de él, pero aún no lo conocía. Su anterior oncólogo se había mudado a otro estado y ella fue transferida a este nuevo médico. Todo lo que sabía era que era considerado uno de los mejores de la ciudad y tenía una reputación impecable. La sala de quimioterapia era más grande de lo que Elisa esperaba. Había varias sillas reclinables dispuestas en semicírculo, cada una con su propio soporte de suero y equipo médico. Algunas estaban ocupadas por pacientes en diferentes etapas del tratamiento. Una anciana de pelo gris leía un libro mientras la medicina goteaba lentamente en su vena. Un joven hablaba tranquilamente por teléfono.
riéndose de algo que alguien había dicho al otro lado de la línea. Elisa. Una voz masculina profunda y reconfortante la llamó por su nombre. Ella se giró y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El hombre que se acercaba era alto, con el pelo castaño claro ligeramente canoso en las sienes y ojos verdes que transmitían una mezcla de competencia y compasión. Llevaba una bata blanca impecable, pero había algo en su postura que lo hacía parecer más accesible que la mayoría de los médicos que conocía. Soy el doctor Mateo Sánchez. Es un placer conocerla. Le extendió la mano, y cuando Elisa se la estrechó, notó que era firme y cálida. ¿Cómo se siente hoy? Nerviosa, para ser honesta. Elisa sonrió, sorprendida por su propia sinceridad. Había algo en este hombre que la hacía sentir lo suficientemente segura como para ser vulnerable. Eso es completamente comprensible. La primera sesión siempre causa ansiedad, pero estaré aquí con usted durante todo el proceso, explicándole cada paso. ¿Le parece bien? Elisa asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. Habían pasado semanas desde que alguien le había hablado de esa manera, con esa combinación de profesionalidad y cuidado genuino. Era como si, por primera vez desde su diagnóstico, no estuviera completamente sola. ¿Nos sentamos a hablar un poco antes de empezar? Mateo señaló una silla junto a la ventana. Me gusta conocer mejor a mis pacientes antes del tratamiento. Mientras se acomodaba en la silla, Elisa observó al médico preparar el equipo con movimientos precisos y seguros. Sus manos eran hábiles, pero había una ternura en sus gestos que la tranquilizó. ¿Vive sola, Elisa? Mateo preguntó mientras revisaba su expediente. La pregunta la tomó por sorpresa. Sí. Recientemente sí. Él levantó la vista del papel, y Elisa vio algo parecido a la comprensión en sus ojos. A veces la vida nos presenta múltiples desafíos al mismo tiempo, pero quiero que sepa que aquí tiene a un equipo entero dedicado a su bienestar. Gracias. Elisa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero logró controlarse. Eso significa mucho para mí. ¿Tiene hijos? Continuó Mateo, su voz manteniendo su tono amable. No, nosotros. Siempre quise, pero nunca sucedió. Elisa vaciló. ¿Y usted? Tengo una hija, Sofía. Tiene 10 años. Su rostro se iluminó cuando mencionó a la niña. Es la luz de mi vida. Eso debe ser maravilloso. Elisa sonrió. Una punzada de melancolía cruzó su pecho. Su esposa debe estar muy feliz. La expresión de Mateo se oscureció ligeramente. Soy viudo desde hace 3 años. Un accidente de coche. Oh, lo siento mucho. No lo sabía. No necesita disculparse. La vida nos enseña que somos más fuertes de lo que imaginamos, ¿verdad? Él sonrió, pero había una tristeza antigua en sus ojos. Sofía y yo hemos aprendido a ser una familia de 2, y hemos descubierto que el amor no disminuye cuando se divide entre menos personas. De hecho, a veces se vuelve más intenso. Elisa sintió que algo se agitaba en su pecho. No era lástima, sino una especie de reconocimiento. Este hombre conocía el dolor de la pérdida, la soledad inesperada, la necesidad de reconstruir la vida cuando todo se derrumba. Bueno, ¿empezamos? Mateo se levantó, lavándose las manos con cuidado. Le explicaré cada paso, y si siente alguna molestia, me lo dice de inmediato. El proceso fue más suave de lo que Elisa esperaba. Mateo le habló todo el tiempo, contándole historias divertidas sobre su hija, hablando de libros que le gustaba leer, preguntando por sus pasatiempos. Era como si supiera instintivamente que ella necesitaba una distracción, una conexión humana. ¿Le gusta cocinar?, preguntó mientras ajustaba el goteo intravenoso. Solía encantarme. Cocinaba para
para mi exmarido todos los días. Ahora no le veo mucho sentido a cocinar solo para mí. Entiendo. Pero, ¿sabe? Sofía siempre me está pidiendo que aprenda a hacer brigadeiro. Soy un desastre en la cocina. Él se rió. ¿Quizás podría enseñarnos alguna vez? Elisa lo miró, sorprendida. ¿Lo dice en serio? Completamente. A Sofía le encanta conocer gente nueva, y creo que ustedes dos se llevarían muy bien. Además, creo que cocinar para alguien que lo aprecia es una de las mejores terapias que existen. Por primera vez en semanas, Elisa sintió algo parecido a la anticipación. Ah, me encantaría. Genial. Cuando se sienta mejor, lo organizaremos. Mateo miró su reloj. 15 minutos más y terminamos por hoy. ¿Cómo se siente? Mejor de lo que esperaba. Elisa sonrió. Y era verdad. No solo físicamente, sino emocionalmente. Había algo en este hombre, en esta conversación, que la hizo sentirse humana de nuevo. No solo una paciente, no solo una mujer abandonada, sino una persona con valor, con historias que contar, con algo que ofrecer. Me alegra oír eso. ¿Y Elisa? Mateo la miró directamente a los ojos. Quiero que sepa que no está sola en este viaje. Sé que ahora puede parecer aterrador, pero es más fuerte de lo que imagina, y superaremos esto juntos. Sus palabras resonaron en el pecho de Elisa como un bálsamo. Hacía tanto tiempo que nadie le decía juntos al referirse a ella. Hacía tanto tiempo que nadie veía la fuerza donde ella solo veía fragilidad. Cuando la sesión terminó, Elisa se sintió extrañamente energizada. No era solo el alivio de haber pasado por el primer tratamiento, sino algo más profundo. Era como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se hubiera abierto ligeramente, dejando entrar una rendija de luz. ¿La veré la próxima semana?, preguntó Mateo mientras la acompañaba a la recepción. Sí. ¿Y doctor Mateo? Elisa vaciló por un momento. Gracias. Por todo. Por hacerme sentir normal. Usted es normal, Elisa. Es una mujer valiente que enfrenta un desafío temporal. Nunca lo olvide. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, Elisa sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. No solo esperanza de que el tratamiento funcionaría, sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, los mejores días de su vida aún estaban por llegar. El sol de la tarde pintó el cielo con tonos dorados, y por primera vez desde su diagnóstico, Elisa se detuvo a admirar la belleza del momento. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, y sonrió. Una pequeña, pero genuina sonrisa. Ella aún no lo sabía, pero esa primera sesión de quimioterapia había sido mucho más que un tratamiento médico. Había sido el primer paso hacia una nueva versión de sí misma. Una versión que ni siquiera sabía que existía, pero que estaba a punto de descubrir. ¿Crees que el doctor Mateo se sintió atraído por Elisa por compasión o vio en ella una fuerza que nadie más notó? ¿Cómo crees que evolucionará su relación? Un hilo de esperanza. 2 semanas después, Elisa estaba en la cocina de Mateo, enseñándole a Sofía a hacer brigadeiro. La pequeña tenía el cabello castaño rizado, como su padre, y los mismos ojos verdes expresivos. Tenía una energía contagiosa, una genuina curiosidad por todo lo que la rodeaba. «Tía Elisa», preguntó Sofía mientras revolvía la olla con total concentración. «¿Por qué usas ese bonito pañuelo en la cabeza?» Elisa se tocó instintivamente el pañuelo de seda azul que cubría su cabeza. Su cabello había comenzado a caerse la semana anterior, y decidió que era mejor adelantarse que esperar a quedarse calva. «Porque estoy recibiendo un tratamiento que hace que mi cabello se caiga temporalmente, pero volverá a crecer. Más fuerte, como cuando me corté el pelo muy corto el año pasado».
Sofía sonrió. Papá estaba tan desesperado, pero a mí me pareció divertido. Justo como esto. Elisa se rió, conmovida por la naturalidad de la niña. «Tu papá me contó esa historia. ¿Te lo cuenta todo?», preguntó Sofía con una sonrisa pícara. Elisa sintió que su cara se calentaba. «Hablamos mucho durante mi tratamiento. Papá sonríe diferente cuando habla de ti», continuó Sofía revolviendo el brigadeiro, como si estuviera haciendo una observación casual sobre el clima. Es una sonrisa que no tenía desde hace mucho tiempo. Antes de que Elisa pudiera responder, Mateo entró en la cocina con bolsas de la compra. «¿Cómo están mis chefs favoritas? Papá, la tía Elisa me está enseñando el secreto para el brigadeiro perfecto». Sofía corrió a abrazar a su padre, dejando la cuchara en la olla. «¿Y cuál es el secreto?», preguntó Mateo, besando la parte superior de la cabeza de su hija antes de mirar a Elisa con una sonrisa que confirmaba exactamente lo que Sofía había observado. «Paciencia y amor», respondió Elisa, incapaz de apartar la mirada de sus ojos verdes. «No puedes apurarlo, y tienes que poner cuidado en cada movimiento». Sabías palabras. Mateo se acercó a la estufa, parándose junto a Elisa para observar el dulce. Ella sintió el calor que irradiaba de él, el sutil aroma de su colonia mezclado con el aroma del brigadeiro. «¿Puedo probarlo?». Elisa cogió una cuchara limpia y le ofreció un poco del dulce aún caliente. Cuando Mateo lo probó, cerró los ojos y suspiró de satisfacción. «Esto es perfecto. Sofía, tienes una excelente maestra». «Lo sé», gritó Sofía, volviendo a la olla. «Tía Elisa, ¿puedes venir aquí todos los sábados a cocinar con nosotros?». Elisa miró a Mateo, buscando alguna señal de que su hija estaba siendo inoportuna. Pero todo lo que vio fue esperanza en sus ojos. «Si a tu papá no le importa», comenzó Elisa. Me encantaría», respondió Mateo rápidamente. «De hecho, estaba pensando en invitarte a cenar con nosotros esta noche. Nada elaborado, solo una comida familiar». Familia. La palabra resonó en el pecho de Elisa como una campana. Hacía tanto tiempo que no se sentía parte de una familia. Con Eduardo, incluso en los mejores momentos, siempre había una distancia, una formalidad que nunca había logrado romper por completo. «Ah, me encantaría también». Elisa sonrió, sintiendo una emoción extraña y maravillosa extenderse por su pecho. La cena fue una revelación. Mateo cocinó un risotto de camarones, mientras Elisa y Sofía preparaban una ensalada. La cocina se llenó de risas, conversaciones que se superponían y el tipo de caos organizado que solo una familia de verdad puede crear. «Tía Elisa, ¿estuviste casada alguna vez?», preguntó Sofía durante la cena, con la franqueza típica de los niños. «Sofía», Mateo comenzó a regañarla, pero Elisa lo interrumpió. «Está bien». «Sí, Sofía, estuve casada durante mucho tiempo, pero a veces las personas cambian y deciden seguir caminos separados». «¿Como mamá y papá?», preguntó Sofía, y Elisa vio a Mateo tragar con dificultad. «No, cariño. Tu mamá y tu papá se querían mucho. Ellos no eligieron separarse». Elisa eligió sus palabras con cuidado. A veces la vida toma decisiones por nosotros, y a veces nosotros tomamos decisiones por la vida, añadió Mateo, mirando directamente a Elisa. A veces decidimos ser valientes y aceptar las cosas buenas que se nos presentan. La mirada entre ellos se prolongó durante unos segundos, cargada de significado. Elisa sintió que su corazón se aceleraba, una sensación que no había experimentado en años. «Papá, estás mirando a la tía Elisa de la misma manera que el príncipe mira a la princesa en las películas», observó Sofía, haciendo que los dos adultos se rieran y se separaran ligeramente. «Sofía tiene una imaginación muy fértil», explicó Mateo, pero sus ojos aún brillaban con algo que Elisa no podía nombrar. Después de la cena, mientras Sofía veía dibujos animados en el salón,
Elisa y Mateo lavaron los platos juntos. Era una actividad simple y doméstica, pero había una intimidad en ella que Elisa no esperaba. Sus brazos se rozaban ocasionalmente al pasar los platos, y cada contacto enviaba pequeñas ondas de electricidad a través de su piel. «Elisa, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», preguntó Mateo mientras secaba un vaso. «Claro. ¿Tu exmarido sabe lo del cáncer?». Elisa dejó de fregar el plato que tenía en las manos. «No. Me pidió el divorcio el mismo día que recibí el diagnóstico. Ni siquiera tuve la oportunidad de decírselo». «¡Dios mío!». Mateo se giró hacia ella por completo. «Elisa, lo siento mucho. No puedo imaginar cómo debe haber sido eso». «Fue devastador», admitió Elisa. Su voz se hizo más baja. «Por un momento pensé que mi vida había terminado, que no me quedaba nada por lo que luchar». «¿Y ahora?». Elisa miró hacia el salón donde Sofía se reía de algo en la televisión. Luego miró a Mateo, que la observaba con una intensidad que la hizo sentirse vista, realmente vista, por primera vez en años. «Ahora sé que me equivoqué. Tengo mucho por lo que luchar». Mateo se acercó a ella, levantando una mano para tocar suavemente su rostro. «Eres una mujer extraordinaria, Elisa. Fuerte, valiente, generosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte a su lado». «Mateo», susurró Elisa, sintiéndose atraída por él como un imán. «Papá, tía Elisa, vengan a ver esto». La voz de Sofía rompió el momento, pero no la tensión que se había acumulado entre ellos. Se separaron lentamente, pero Mateo sostuvo la mano de Elisa por un momento antes de soltarla. «Vamos a ver qué quiere mostrarnos nuestra pequeña directora». Él sonrió, pero había una promesa en sus ojos. En el salón, Sofía había encontrado un álbum de fotos y hojeaba las páginas con curiosidad. «Mira, esta es mamá», mostró una foto de una hermosa mujer rubia, sonriendo radiantemente junto a Mateo en una playa. Era muy bonita, ¿verdad? Lo era. Mateo se sentó junto a su hija, poniendo su brazo alrededor de ella. Tu mamá era una mujer especial. Elisa se sentó al otro lado de Sofía, mirando las fotos. Había algo doloroso en ver la felicidad pasada de Mateo, pero también algo reconfortante. Él había amado profundamente una vez. Eso significaba que era capaz de volver a amar. Tía Elisa, ¿crees que mamá sería feliz si papá encontrara a alguien a quien amar de nuevo?, preguntó Sofía con la seriedad de una niña que intenta entender el mundo de los adultos. Elisa miró a Mateo, que parecía haber dejado de respirar. «Creo que tu mamá querría que ambos fueran felices», respondió Elisa con cuidado. «Y si tu papá encontrara a alguien que lo hiciera sonreír, que cuidara bien de los dos, creo que ella estaría en paz». «Tú haces sonreír a papá», declaró Sofía con sencillez, «y cuidas bien de nosotros. Hoy ha sido el día más divertido que hemos tenido en mucho tiempo». Elisa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ustedes dos me hacen muy feliz, Sofía. Entonces tal vez mamá ya te envió a nosotros». Sofía sonrió, cerrando el álbum. «Papá siempre dice que ella nos está cuidando desde el cielo». Mateo miró a Elisa por encima de la cabeza de su hija, y ella vio una emoción cruda en sus ojos. No era solo atracción o afecto. Era algo más profundo, más aterrador y más maravilloso. Cuando llegó el momento de que Elisa se fuera, Sofía insistió en un abrazo largo y fuerte. «Vas a volver la próxima semana para la quimio, ¿verdad?», preguntó la niña. «Sí. ¿Y a cocinar con nosotros el sábado?». Elisa miró a Mateo, que asintió con una sonrisa. «Si ustedes quieren que esté aquí». «¡Queremos!», gritó Sofía. «¿Verdad, papá?». «Más de lo que puedes imaginar», respondió Mateo, mirando directamente a Elisa. Camino a casa, Elisa condujo en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Por primera vez desde su diagnóstico, no pensaba en el cáncer.
en la quimioterapia o en el futuro incierto. Pensaba en las risas en una cocina, en las miradas cargadas de significado, en una niña de 10 años que la llamaba tía, con tanto cariño que le dolía el corazón de felicidad. Cuando llegó a casa, la casa que una vez le pareció demasiado vacía y silenciosa, Elisa se miró en el espejo del baño. El pañuelo azul enmarcaba su rostro de una manera que realzaba sus ojos. Estaba más delgada a causa del tratamiento, pero había algo diferente en su expresión. Una luz que no estaba allí antes. Por primera vez en meses, Elisa se vio a sí misma como una mujer deseable. No solo una paciente, no solo una esposa abandonada, sino una mujer con mucho amor para dar y mucha vida para vivir. Y por primera vez desde que Eduardo se fue, durmió sin llorar. El viaje de Elisa de la oscuridad a la luz está en marcha. ¿Cómo crees que su relación con Mateo y Sofía cambiará su perspectiva de su propia enfermedad y su futuro? Deja tus pensamientos en los comentarios. El renacimiento de un corazón valiente. 6 meses después, Elisa era irreconocible, no solo físicamente, aunque su cabello había comenzado a crecer en suaves rizos que enmarcaban su rostro de una manera nueva y hermosa, sino en su esencia. Había una confianza en sus movimientos, una luz en sus ojos que no había existido antes. Estaba en la cocina de Mateo, preparando la cena de cumpleaños de Sofía, cuando escuchó una llave en la puerta. Era sábado, y esas cenas familiares se habían convertido en la parte más esperada de su semana. «¡Estoy en casa!», la voz de Mateo resonó por la casa, seguida por los rápidos pasos de Sofía, que corría a saludarlo. «Papá, la tía Elisa está haciendo ese pastel de chocolate que tanto te gusta», gritó Sofía, y Elisa sonrió ante la emoción en la voz de la pequeña. «¡Qué suerte la mía!». Mateo apareció en la cocina, todavía con su bata de hospital. Sus ojos se encontraron con los de Elisa de inmediato, y esa sonrisa especial, la que Sofía había notado meses atrás, iluminó su rostro. «¿Qué tal tu turno?», preguntó Elisa, girándose hacia él con las manos cubiertas de masa de pastel. «Largo, pero valió la pena. Salvamos una vida hoy». Mateo se acercó a ella, deteniéndose justo a su lado. «Y ahora estoy aquí con las 2 mujeres más importantes de mi vida». Elisa sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos meses, se habían vuelto cada vez más cercanos, pero Mateo siempre mantuvo una distancia respetuosa. Sabía que ella estaba pasando por un momento delicado y nunca presionó para que fueran más que amigos y compañeros. «Mateo», comenzó Elisa, pero fue interrumpida por Sofía. «Papá, ¿puedes ayudar a la tía Elisa con el pastel? Yo voy a poner la mesa para la cena». A solas en la cocina, Elisa y Mateo trabajaron codo a codo en un silencio cómodo. Pero había una tensión en el aire, una electricidad que se había estado acumulando durante semanas. «Elisa, ¿puedo decirte algo?», preguntó Mateo mientras batía la crema. «Siempre. Hoy en el hospital, uno de mis colegas me preguntó si estaba saliendo con alguien, y por primera vez en 3 años, quise decir que sí». Elisa dejó de mezclar la masa, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y por qué no lo hiciste?». «Porque no sé si estás lista. No sé si tengo el derecho de esperar que sientas lo mismo que yo». Elisa se giró hacia él por completo, viendo una vulnerabilidad cruda en sus ojos. «¿Y qué sientes?». Mateo puso el tazón en el mostrador y se acercó a ella, levantando las manos para tocar suavemente su rostro. «Me he enamorado de ti, Elisa, completa e irrevocablemente enamorado. Por tu fuerza, por tu amabilidad, por la forma en que haces reír a Sofía, por la forma en que me haces querer ser un hombre mejor». Elisa sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Mateo, sé que has pasado por mucho.
Sé que podría ser demasiado pronto, o que podrías no estar listo para otra relación, pero necesitaba que lo supieras. ¿Quieres saber lo que siento?, susurró Elisa, levantando las manos para cubrirlas de él en su rostro. Más que nada, siento que, por primera vez en mi vida, sé lo que es ser amada de verdad. No por obligación, no por costumbre, sino por quien realmente soy. Las lágrimas corrieron libremente ahora. Yo también me he enamorado de ti, Mateo, de ti y de Sofía. Ustedes dos me salvaron. No. Mateo negó con la cabeza, acercándose aún más. Tú te salvaste a ti misma. Nosotros solo fuimos lo suficientemente afortunados de estar aquí cuando decidiste brillar. El beso que siguió fue inevitable. Suave al principio, vacilante, como si ambos estuvieran probando la realidad del momento. Pero luego se profundizó, cargado con meses de tensión reprimida, de sentimientos que habían estado creciendo en silencio. ¡Qué asco! ¡Se están besando! La voz de Sofía los hizo separarse rápidamente, pero ambos estaban sonriendo. Sofía, comenzó Mateo, pero la niña lo interrumpió. ¡Por fin! Estaba empezando a pensar que nunca se iban a besar. Corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos al mismo tiempo. ¿Esto significa que la tía Elisa va a vivir con nosotros? Elisa y Mateo se miraron por encima de la cabeza de la niña, ambos riéndose. Vamos con calma, cariño, dijo Mateo. Pero sí, significa que ahora somos una familia. Familia. La palabra que Elisa pensó que nunca volvería a escuchar, aplicada a ella. Y ahora, allí en esa cocina llena de amor y risas, finalmente entendió la diferencia entre estar casada y estar en casa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eduardo Hughes estaba sentado en el sofá de su caro y vacío apartamento, mirando a la mujer que dormía a su lado. Claudia tenía 28 años, con el pelo rubio platino y un cuerpo que hacía que otros hombres giraran la cabeza en la calle. Ella era todo lo que él pensaba que quería. Joven, hermosa, sin complicaciones. Pero mientras la observaba dormir, Eduardo se sentía extrañamente vacío. Claudia tenía 4 meses de embarazo, y aunque debería haber estado feliz ante la perspectiva de finalmente convertirse en padre, todo lo que sentía era una creciente ansiedad. Claudia era diferente a Elisa en todos los sentidos. Donde Elisa era gentil, Claudia era exigente. Donde Elisa era comprensiva, Claudia era dramática. Donde Elisa cocinaba con amor, Claudia pedía comida a domicilio. Y donde Elisa lo amaba incondicionalmente, Claudia parecía más interesada en su dinero y estatus. Eduardo se levantó en silencio y fue a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Habían pasado meses desde que había pensado en Elisa, o al menos había intentado no pensar en ella. Pero últimamente, especialmente con el embarazo de Claudia, se encontraba recordando conversaciones que tuvo con su ex esposa sobre tener hijos, sobre cómo sería criar una familia juntos. Ed, la voz soñolienta de Claudia lo sacó de sus pensamientos. Vuelve a la cama. El bebé está pateando. Eduardo volvió a la habitación, poniendo su mano en el vientre de Claudia. El bebé se movió bajo su palma, y debería haber sentido alegría, emoción, amor. Pero todo lo que sintió fue una extraña melancolía. ¿Estás pensando en ella de nuevo?, dijo Claudia. No fue una pregunta. No seas ridícula. Ed, no soy idiota. Cada vez que te pones así, distante y melancólico, es porque estás pensando en tu ex esposa. Claudia se sentó en la cama, molesta. ¿Cuándo vas a superarlo? Lo he superado. Estoy aquí contigo, ¿no? Físicamente, sí. Pero tu cabeza... Claudia negó con la cabeza. A veces, me pregunto si realmente me amas,
o si solo soy una distracción conveniente. Eduardo no respondió, porque no sabía qué decir. La verdad era que ya no sabía lo que sentía por nadie. Estaba seguro de que ya no amaba a Elisa cuando le pidió el divorcio. Pero ahora no estaba seguro de nada. «Me voy a duchar». Claudia se levantó, claramente molesta. «Cuando vuelva, espero que hayas decidido si quieres estar en esta relación o no». A solas en la habitación, Eduardo se acostó y cerró los ojos. Pero en lugar de ver a Claudia, en lugar de pensar en el bebé que venía, todo lo que podía ver era el rostro de Elisa la noche en que le pidió el divorcio. El dolor en sus ojos, la forma en que intentó decir algo importante, y él no la dejó. Por primera vez en meses, Eduardo se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Un nuevo legado. De vuelta en la casa de Mateo, la fiesta de cumpleaños de Sofía estaba en pleno apogeo. Era una pequeña celebración, solo unos pocos amigos de la escuela y sus familias, pero la casa estaba llena de risas y alegría. Elisa observó a Mateo jugando con los niños en el patio trasero, su corazón desbordándose de amor. Era un padre maravilloso, paciente y cariñoso, y verlo con Sofía y sus amigos la hizo imaginar cómo sería si tuvieran hijos juntos. El pensamiento la sorprendió. Meses atrás, pensó que su oportunidad de ser madre había pasado para siempre. Pero ahora, a los 48 años, con su cáncer en remisión y un nuevo amor floreciendo, se permitió soñar de nuevo. «¡Tía Elisa!». Sofía corrió hacia ella. «Rudolf te lo a ella», con el rostro enrojecido por el juego. «¿Viste? Papá dijo que podemos tener un cachorro». «¿En serio?». Elisa se rió, mirando a Mateo que se acercaba con una sonrisa culpable. «Ella me convenció», dijo, poniendo su brazo alrededor de la cintura de Elisa, en un gesto que ya se había vuelto natural. Dijo que toda familia necesita un perro, y tiene razón. Elisa sonrió, apoyándose en él. «¿Qué tipo de perro están pensando?» «Un Golden Retriever», gritó Sofía, «grande y esponjoso y que ame a los niños». «Suena perfecto». Elisa besó la parte superior de la cabeza de la niña. «Tendremos que pensar en un nombre». «¿Tendremos?», preguntó Mateo en voz baja, solo para que ella lo escuchara. «Tendremos», confirmó Elisa, mirándolo a los ojos. «Si tú quieres». «Quiero todo contigo», susurró Mateo, besándole la frente. «Todo». Mientras observaba a Sofía jugar con sus amigos, Elisa sintió que una profunda paz se instalaba en su pecho. Su vida no había seguido el camino que había planeado. Había sido más difícil, más dolorosa, más aterradora de lo que jamás imaginó. Pero también había sido más rica, más verdadera, más llena de amor de lo que nunca había soñado que fuera posible. El cáncer le había quitado mucho: su cabello, su energía, su sentido de seguridad. Pero también le había dado algo precioso: la claridad para reconocer el amor verdadero cuando aparecía. Y ahora, rodeada de risas y amor, Elisa sabía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El último día de quimioterapia llegó en una soleada mañana de primavera. Elisa se despertó temprano, no con ansiedad como en los primeros meses, sino con una extraña mezcla de alivio y anticipación. Hoy marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Se miró en el espejo del baño, admirando los suaves rizos castaños que ahora cubrían su cabeza. El cabello había vuelto a crecer de manera diferente, más lleno y con una textura que nunca antes había tenido. Era como si incluso su cabello hubiera decidido renacer más fuerte. «¿Lista para el gran día?», preguntó Mateo, apareciendo detrás de ella en el espejo. Él se había quedado a dormir allí la noche anterior,
algo que había estado sucediendo cada vez más a menudo en las últimas semanas. Más que lista. Elisa se giró hacia sus brazos, sonriendo. Estoy lista para empezar el resto de mi vida. El resto de nuestra vida, corrigió Mateo, besándole la frente. Sofía ya está despierta e insiste en venir al hospital con nosotros. Quiere estar allí para celebrar. Claro que puede ir. Ella es parte de todo esto. En el hospital, el equipo médico había preparado una pequeña celebración. Era una tradición celebrar el último día del tratamiento de un paciente, y Elisa se conmovió al ver los rostros familiares que la habían acompañado a lo largo de su viaje. «Felicitaciones, Elisa», dijo la enfermera jefa, entregándole un certificado simbólico. «Fuiste una de las pacientes más valientes que hemos tenido el placer de tratar. Gracias. Todos ustedes fueron mi familia durante estos meses». Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras Sofía tomaba fotos con su teléfono. «Para el álbum familiar», declaró la pequeña, haciendo reír a todos. Después de la sesión final, caminaron por los pasillos del hospital hacia la salida. Elisa se sentía ligera, como si le hubieran quitado un enorme peso de los hombros. No solo el peso de la enfermedad, sino el peso de una vida que no era verdaderamente suya. «Salgamos a almorzar para celebrar», sugirió Mateo cuando llegaron al vestíbulo principal. «¿Podemos ir a ese restaurante italiano que le encanta a Sofía?», preguntó Elisa. «Claro, y luego podemos ir a ver a los cachorros de Golden Retriever que encontré en línea». Sofía saltó de emoción. Estaban riendo y haciendo planes cuando Elisa escuchó una voz familiar que la llamaba. «Elisa», se giró lentamente y su corazón casi se detuvo. Eduardo estaba parado a unos metros de distancia, junto a una mujer rubia, visiblemente embarazada. Se veía mayor, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos, y había algo en su expresión que ella no podía descifrar. «Eduardo», dijo Elisa con calma, su voz firme a pesar de la conmoción. Los ojos de Eduardo escanearon su rostro, notando el cabello corto, la piel radiante, la luz en sus ojos. Ella era diferente, transformada de una manera que él no podía comprender del todo. «¿Tú, estás bien?», preguntó, claramente confundido. «Escuché que estabas enferma». Elisa sintió que Mateo se acercaba a ella, su presencia reconfortante y protectora. Sofía se escondió detrás de Mateo, observando la escena con curiosidad. «Estoy genial», respondió Elisa, su voz clara y segura. «De hecho, nunca he estado mejor». «Pero, ¿qué haces en el hospital?», insistió Eduardo. Sus ojos se movieron de Elisa a Mateo y luego a Sofía. «Hoy fue mi último día de quimioterapia», dijo Elisa simplemente. «Estoy curada». El rostro de Eduardo se puso pálido. «¿Quimioterapia? Elisa, ¿tuviste cáncer?» «Lo tuve», corrigió Elisa, «y lo vencí». «¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?». Las preguntas salieron a toda prisa, y Elisa vio algo parecido a la desesperación en sus ojos. «¿Recuerdas el día en que pediste el divorcio, Eduardo?», preguntó Elisa, su voz manteniendo un tono tranquilo. «Acababa de venir del consultorio del médico. Iba a contarte sobre el diagnóstico, pero no me diste la oportunidad». Eduardo se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «No, no puede ser. Tú ibas a decírmelo. Y yo. Tú dijiste que ya no me amabas y que querías el divorcio», completó Elisa. «¿Y sabes qué? Fue lo mejor que pudo haber pasado». «¿Cómo puedes decir eso?». Eduardo dio un paso hacia ella, pero Mateo se movió sutilmente, colocándose entre ellos. «Porque me liberó para encontrar a alguien que me ame de verdad. Alguien que ve mi fuerza donde tú solo veías debilidad. Alguien que quiere construir una vida conmigo, no solo compartir una casa». Elisa miró a Mateo con tanto amor que hizo que el corazón de Eduardo se destrozara. «Papá, ¿podemos irnos?», susurró Sofía a Mateo,
claramente incómoda con la situación. «Claro, princesa», respondió Mateo, poniendo su brazo alrededor de Elisa. «Elisa, ¿estás lista?» «Más que lista». Elisa se giró hacia Eduardo una última vez. «Eduardo, te deseo verdadera felicidad. Espero que encuentres con tu familia lo que yo encontré con la mía». Empezó a alejarse, pero Eduardo la llamó de nuevo. «Elisa, espera, por favor. ¿Podemos hablar? ¿Solo nosotros dos?» Elisa se detuvo y se giró lentamente. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «No queda nada para que hablemos, Eduardo. Tú tomaste tu decisión hace 8 meses, y yo tomé la mía hoy. Elijo el amor, la familia y la felicidad. Elijo la vida que siempre soñé con tener». Tomó las manos de Mateo y Sofía, y los tres caminaron hacia la salida del hospital. Detrás de ellos, Eduardo se quedó quieto, observando a la mujer que había abandonado marcharse con una dignidad y una fuerza que nunca antes había visto. «Ed», la voz de Claudia lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Quién era esa mujer? Eduardo miró a la mujer embarazada a su lado, luego a la puerta por la que Elisa había salido. «Ella era mi ex esposa», dijo en voz baja. «Se veía diferente a como la describiste». «Ella es diferente», admitió Eduardo, un dolor profundo instalándose en su pecho. Se convirtió en la mujer que nunca supe que podía ser. Fuera del hospital, Elisa respiró hondo el aire fresco de la primavera. El sol brillaba en el cielo azul, y se sintió como si estuviera respirando por primera vez en años. «¿De verdad quieres casarte conmigo?», preguntó Mateo en voz baja, aún procesando lo que había sucedido. «Más que nada en el mundo», respondió Elisa, girándose para besarlo. «Si tú quieres, claro. Quiero todo contigo», susurró Mateo contra sus labios. «Matrimonio, hijos, perros, toda una vida de sábados en la cocina». «¡Qué asco! Se van a besar de nuevo», se quejó Sofía, pero estaba sonriendo. «Acostúmbrate, cariño», se rió Elisa, abrazando a la niña. «Va a haber muchos besos». Mientras caminaban hacia el coche, Elisa miró hacia atrás una última vez. A través de las ventanas del hospital, pudo ver a Eduardo todavía de pie en el vestíbulo. Una figura solitaria rodeada de toda la vida que continuaba a su alrededor. Por un momento, sintió lástima por él. Pero solo por un momento, porque Elisa había aprendido que mirar atrás era una pérdida de tiempo cuando tenías un futuro tan brillante esperándote. Y su futuro, lo sabía ahora, sería extraordinario. 6 meses después, en una dorada mañana de otoño, Elisa estaba frente al espejo en su nuevo dormitorio, ajustando el sencillo pero elegante vestido de novia que había elegido. Era un vestido de seda de color marfil que realzaba su piel radiante y los rizos castaños que ahora le llegaban a los hombros. «Te ves hermosa, tía Elisa», dijo Sofía desde el umbral, con un vestido azul claro que combinaba con las flores que llevaría en la ceremonia. «Gracias, mi amor». Elisa se giró hacia la niña que se había convertido en su hija en todos los sentidos que importaban. «¿Estás lista para ser mi dama de honor oficial?» «¡Lista!», Sofía saltó de emoción. «Y Max también está listo». Max era el Golden Retriever que habían adoptado hacía 3 meses. Un cachorro dorado y esponjoso que había completado la familia a la perfección. Hoy, llevaría los anillos en un cojín especial. La ceremonia sería pequeña, en el jardín de la casa que Elisa y Mateo habían comprado juntos. Era una casa acogedora, con una gran cocina donde pasaban los sábados cocinando, un jardín donde Sofía jugaba con Max y una oficina donde Elisa había comenzado a escribir un blog sobre su viaje de curación y renacimiento. «Elisa», la voz de Mateo vino del pasillo. «¿Puedo entrar? Sé que no se supone que debo verte antes de la ceremonia, pero...» «Entra», Elisa se rió.
Creo que hemos roto suficientes tradiciones como para preocuparnos por esta. Mateo entró en la habitación, apuesto con su traje azul marino, y se detuvo cuando la vio. Dios mío, eres perfecta. Somos perfectos, corrigió Elisa, caminando hacia él. Tú, yo, Sofía, Max, nuestra loca y maravillosa familia. Te amo tanto que a veces duele, susurró Mateo, tocando suavemente su rostro. Lo sé, siento lo mismo. Elisa sonrió. ¿Quién hubiera pensado que la peor cosa que me pasó me llevaría a la mejor cosa de mi vida? El destino tiene un peculiar sentido del humor, coincidió Mateo. «Papá, tía Elisa, los invitados están llegando», gritó Sofía desde la ventana. La ceremonia fue exactamente lo que Elisa siempre había soñado que sería una boda. Llena de amor, risas y lágrimas felices. El oficiante era un amigo de Mateo, y las palabras que dijo sobre las segundas oportunidades y el amor verdadero conmovieron a todos los presentes. Cuando llegó el momento de los votos, Elisa miró a los ojos verdes de Mateo y habló desde el corazón. Mateo, cuando te conocí, estaba rota, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Me enseñaste que ser fuerte no significa no necesitar a nadie. Significa elegir a las personas adecuadas para compartir nuestra fuerza. Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, sino de ser aceptado exactamente como eres. Y me enseñaste que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Te elijo a ti, hoy y todos los días de mi vida. Mateo estaba llorando cuando fue su turno. Elisa, entraste en mi vida como un huracán silencioso, transformándolo todo sin que yo me diera cuenta. Trajiste luz a rincones oscuros que ni siquiera sabía que existían. Me enseñaste que es posible honrar el pasado mientras se abraza el futuro. Hiciste sonreír a Sofía de una manera que no había visto en años, y me hiciste creer en el amor de nuevo. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en todos los momentos que la vida nos traiga. Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos resonaron en el jardín, mezclados con los ladridos felices de Max y los gritos de «por fin» de Sofía. La recepción fue íntima y cálida. Elisa bailó con Mateo bajo las luces que habían colgado en los árboles, sintiéndose como una princesa en su propio cuento de hadas. Pero el mejor momento fue cuando Sofía se unió a ellos en la pista de baile, y los tres bailaron juntos como la familia que siempre debieron ser. Al otro lado de la ciudad, Eduardo estaba sentado en su apartamento silencioso, mirando por la ventana. Claudia había dado a luz a un niño hacía 3 meses, pero la maternidad no había traído la felicidad que ella esperaba. Se quejaba constantemente del cansancio, de la falta de libertad, de la forma en que el embarazo había cambiado su cuerpo. Eduardo intentaba ser un buen padre, pero había una desconexión entre él y el bebé que no podía explicar. Tal vez era porque cada vez que miraba a su hijo, pensaba en lo diferente que habría sido si hubiera sido con Elisa, en cómo ella habría sido una madre amorosa y dedicada, en cómo ella habría transformado ese frío apartamento en un hogar lleno de amor. Él había visto fotos de la boda de Elisa en las redes sociales. Un amigo en común había publicado algunas fotos, y Eduardo no pudo resistirse a mirar. Elisa estaba radiante, más hermosa de lo que él jamás la había visto. Y el hombre a su lado, Mateo, la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Era exactamente como Eduardo debería haberla mirado, pero nunca lo hizo. «Ed, el bebé está llorando de nuevo», gritó Claudia desde la habitación, la irritación clara en su voz.
Eduardo suspiró y se levantó para ayudar. Pero mientras caminaba por el pasillo, todo en lo que podía pensar era en cómo había desperdiciado 20 años con la mujer más increíble que había conocido, y en cómo ahora era demasiado tarde para arreglar el error. 2 años después, Elisa estaba en su patio trasero, viendo a Sofía jugar con Max, mientras Mateo preparaba la barbacoa. Tenía 6 meses de embarazo, un milagro que los médicos dijeron que era posible, pero improbable, después de la quimioterapia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo, acercándose a ella y poniendo su mano en su vientre. Perfecta. Elisa sonrió, cubriendo su mano con la suya. Absolutamente perfecta. Niño o niña, ¿qué crees? No importa, dijo. Todo lo que importa es que es nuestro. ¡Mami Elisa! Sofía corrió hacia ellos, Max ladrando felizmente detrás de ella. Cuando nazca el bebé, le voy a enseñar a jugar a la pelota. Mami Elisa, el título que Sofía había comenzado a usar de forma natural unos meses después de la boda. Elisa nunca se cansaba de escucharlo. Estoy segura de que vas a ser la mejor hermana mayor del mundo, dijo Elisa, besando la frente de la niña, mientras observaba a su familia, Mateo volteando la carne en la parrilla, Sofía enseñándole trucos a Max, el bebé moviéndose en su vientre. Elisa reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta allí. El cáncer había sido terrible, pero también había sido un regalo. La había obligado a descubrir su propia fuerza, a valorar lo que realmente importaba, a reconocer el amor verdadero cuando aparecía. Eduardo había sido un capítulo importante en su vida, pero no el final de la historia. De hecho, solo había sido el prólogo de la vida real que estaba viviendo ahora. Elisa puso una mano en su vientre, sintiendo la patada del bebé. Gracias, susurró, sin saber exactamente a quién le daba las gracias. A Dios, al destino, a la vida en general. ¿Gracias por qué?, preguntó Mateo, acercándose a ella. Por todo. Por la enfermedad que me trajo a ti. Por la fuerza que no sabía que tenía. Por esta increíble familia. Por esta segunda oportunidad. Para la felicidad. Mateo la besó suavemente. No fue una segunda oportunidad, mi amor. Fue la primera oportunidad real que tuviste de vivir la vida que merecías. Elisa sonrió, sabiendo que él tenía razón. Su vida con Eduardo había sido una existencia, una rutina, un hábito. Pero esto era la vida real. La vida con todos los colores, todos los sabores, todas las emociones que se había negado a sí misma durante tanto tiempo. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Elisa se apoyó en Mateo, observando a Sofía jugar en el jardín, sintiendo al bebé moverse en su vientre, y supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. A veces, pensó, tienes que perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena tener. Y a veces, las peores cosas que te pasan son solo el universo haciendo espacio para las mejores. Elisa Cortés había muerto el día en que Eduardo le pidió el divorcio, pero de las cenizas de esa mujer, una nueva Elisa había nacido. Una Elisa que era más fuerte, más valiente, más capaz de amar y de ser amada. Y esa Elisa apenas estaba empezando a vivir. El fin. Tómate un respiro y permítete sentir la transformación completa. Elisa no solo sobrevivió, renació. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo extraordinario. A veces, perderlo todo es la única forma de descubrir quién eres realmente. Y a veces, el amor verdadero solo llega cuando finalmente
aprendes a amarte a ti mismo primero. Esta es la historia de una mujer que descubrió que la fuerza no viene de no caer nunca, sino de levantarse siempre, que descubrió que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, sino de ser aceptado, y que descubrió que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Elisa eligió vivir, eligió amar, eligió ser feliz. ¿Y tú qué elecciones harás hoy?